¿Se ve, jóvenes? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bien. Muy buenos días, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy nos toca hablar sobre el tema teórico de patología premaligna de cervix y colposcopía. Como introducción, vemos que el cáncer de cuello uterino es problema de salud pública y uno de los problemas más álgidos en el diagnóstico tardío de los casos de cáncer de cuello uterino como consecuencia de la debilidad del sistema de salud y los temores que puede tener la población. Estas variables llevan a un costo de tratamiento muy elevado y a resultados subóptimos, tanto negativos en la supervivencia de los pacientes según la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud. Quiere decir que este cáncer de cuello uterino, al momento de que se diagnostica tardíamente, es que a veces hay pacientes que por falta de costos elevados no acuden y otro es que tienen temor. Pero hoy en día tenemos lo que es el CACU, que es el programa de cáncer de cuello uterino, que da despistaje a todas las pacientes sin costo adicional, ¿no? Es un programa que el Estado subsidia para la población. Se estima que cuando se aplica método diagnóstico precoz, se podría prevenir al menos 40% de cáncer, de casos de cáncer de cuello precozmente. Por esta razón es imperioso encaminar esfuerzos en nuevas estrategias de la identificación de casos en estadio temprano de la enfermedad como lesiones premalignas, según la World Health Organization, Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Quiere decir que tenemos que nosotros hacer estrategias de intervención para que las pacientes acudan con frecuencia y con mucha garantía de que se va a hacer el despistaje de lo que objetivos de esta clase es establecer pautas para la prevención, detención temprana y manejo adecuado en casos de cáncer de cuello uterino a fin de reducir morbilidad, mortalidad y discapacidad por esto. Quiere decir que en el momento que hacemos nosotros la prevención, diagnóstico temprano, tener un diagnóstico temprano, va a haber un manejo adecuado en estos casos. Hallar la correlación citohistológica, categorizar los grados de lesión y caracterizar el grupo de pacientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al momento de mandar una muestra a patología, tenemos que ver qué grado de lesión haya tenido y qué grupo de pacientes debemos de seleccionar para poder hacer el tratamiento. Para empezar, primero hablamos de lo que es la embriología del cuello uterino. Ustedes saben que aquí tenemos lo que es el mesonéfrico, cual también se le llama el conducto. Y este de aquí sería el conducto para, ¿no? Para porque está paralela aquí al mesonefro, para mesonefro, mesonéfrico, como quieran llamarlo, o también llamado el conducto de Müller. Este conducto paramesonéfrico va a dar inicio embriológicamente a lo que es ovario, trompa, útero y lo que es cuello uterino y el tercio superior de la vagina. Ven acá, cavidad, ¿no? Tabique, los conductos mesonéfrico y luego se forma acá, ovario, trompa, pero cuello y ven
aquí. Este es el tercio superior de la vagina. Tiene el mismo origen embriológico. Los 2/3 inferior de la vagina pertenece al sistema del neuroseno urogenital. Los 2/3 inferior de la vagina, su origen embriológico es el seno urogenital, mientras que el tercio superior de la vagina más y la trompa tiene Müller o conducto paramesonéfrico. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si tenemos una lesión premaligna que se ha diagnosticado antes que sea maligno, se hace la extracción del útero y las trompas, ovarios. Nosotros estamos obligados a que anualmente en la cúpula vaginal que se ha quedado, hagamos la citología vaginal. Yo no se llamaría cérvico-vaginal porque ya no hay cervix del útero. Haríamos una citología vaginal o papanicolao de la cúpula vaginal. ¿Por qué? Por el origen embriológico que tiene el tercio superior. Anualmente tenemos, pero si una paciente que no conocemos viene a consulta y es operada de una histerectomía, así se le llama la cirugía histerectomía, hay que preguntarle cuál fue el motivo de la histerectomía. Dice que es un mioma uterino, que es un mioma, es una tumoración benigna del útero que se desarrolla en la capa muscular. Entonces, si ha sido por eso, queda dos opciones: no hacerle la citología vaginal de cúpula, no hacerle la citología de cúpula vaginal, o se puede hacer cada 3 o cada 5 años. En mi experiencia propia prefiero hacerlo cada 3 años. Algunos dicen que no es necesario, pero si me dicen que ha sido la esterectomía por una lesión premaligna, puede ser lesión de alto grado, se llama displasia moderada o severa, o NIC2 o NIC3, o cáncer in situ, yo estoy obligado a hacerle anualmente la citología de la cúpula vaginal porque tiene el mismo biológico y capaz me puede desarrollar una lesión maligna en cúpula a nivel del pecho. ¿Okay? Luego pasamos a la anatomía, ¿no?, del cuello uterino. Miren, acá es un cuello que tiene una porción fibromuscular inferior del útero. Atrás tenemos lo que es el istmo y más atrás lo que es el cuerpo uterino. Esto se proyecta de adentro hacia afuera, ¿no?, a la vagina. Tiene una forma cilíndrica. Cuello puede variar entre 2.5 a 3 centímetros. Tiene un que es el exocervix. Luego tiene dentro del exocervix hacia adentro un canal endocervical. Y al otro lado tenemos un orificio cervical interno. Dentro de este cuello, el exocervix está revestido por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. El endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple, o también le llama columnar, porque son cilindros en forma de columna. Entonces, acá tenemos un útero de una mujer nulípara. ¿Qué es nulípara? Que nunca ha parido, ha dado a luz. La palabra dar a luz no es lo correcto, la palabra es parir. Suena feo, pero es así. Al otro lado tenemos un útero que ya una mujer ha tenido paridad, puede ser 1, 2 o 3. Ve la diferencia, mientras que el OSI, el orificio cervical externo, es puntiagudo. La paciente ya ha tenido hijos, se vuelve no puntiagudo, ¿no? Se vuelve como una cobertura.
Aquí quiero que tomen atención, jóvenes. Miren acá la ZT, la famosa zona de transición o transformación que corresponde al área del cuello uterino limitado distalmente por la unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica original. Viene a hacer esto. Ven aquí. Y proximalmente, o sea, hacia adentro, porque esta es la parte distal hacia afuera, este sería hacia adentro, sería la nueva unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica, que sería acá. Entre estas dos uniones, nueva y antigua, original o nueva, esta es la zona de transición o transformación. Y aquí, en un proceso fisiológico, se forma lo que es la metaplasia escamosa, que da un epitelio nuevo. Ahora, mayormente esta unión escamo-columnar original aquí, pero con el tiempo el útero, el exocervix se pone un ectropio. ¿Qué es ectropio? Que se abre. Es cuando ustedes juntan los dos puños, ¿ya? Y abren esto, van abriendo, ¿qué va a producir? Que la unión que está en la articulación metacarpo-falango se separa, ¿correcto? Y los dedos que ustedes al hacer eso están proyectando hacia abajo, haciendo la forma de una V, esa falange proximal sería la zona de transformación o transición. Quiere decir que la articulación metafalanja, metacarpofalanja sería la unión escamo original, mientras que la articulación del falango proximal y medial sería lo que es la nueva zona de la nueva unión escamo columnar. Esta zona es donde se va a desarrollar lo que es fisiológicamente el epitelio escamoso metaplásico o metaplasia escamosa, que es fisiológicamente. El hecho que se use el término de metaplasia no significa que la paciente puede decir, uy, tengo metaplasia, tengo una neoplasia. No, eso es fisiológicamente que da lugar a un nuevo epitelio. Pero aquí sí puede presentarse las lesiones intraepitelial de bajo grado, que puede ser un NIC 1 o displasia leve, y una lesión intraepitelial de alto grado, que puede ser un NIC 2, displasia moderada, NIC 3, displasia severa, hasta cáncer in situ, que puede también conllevar a un cáncer invasor. Diferencia de uno y otro, dependiendo si llega a la capa basal o al estroma, que lo vamos a... El epitelio escamoso estratificado no queratinizado que pertenece al epitelio del exocervix tiene 5 estratos, por eso que le llaman estratificado, porque tiene estrato o capas que también lo pueden llamar. Empezamos de la parte exterior, que es el epitelio superficial o llamado epitelio córneo de aquí. Luego viene lo que es el epitelio intermedio o epitelio espinoso superficial, que es esta hilera de células. Luego tenemos el epitelio parabasal o llamado también el epitelio espinoso profundo. Luego viene la última capa, que es el epitelio o estrato basal o epitelio. Debajo de eso viene es la grana basal. Viéndolo acá, miren, acá hay un estudio citológico. Estrato superficial, estrato intermedio o espinoso superficial, estrato parabasal porque está paralela a este estrato basal. Parabasal o espinoso profundo, y el estrato, este estrato basal es lo que se llama también membrana basal porque está debajo de esto. Pasando esto, llega al estroma. Ahí ya se considera que si células neoplásicas premalignas llegan aquí, se ha convertido en premaligna de bajo grado, alto grado,
por decir, de bajo grado cuando llega al tercio superior. La de NIC 2 llega a los 2 tercios superiores. Y la del NIC 3 cuando ya compromete todas las capas del epitelio escamoso extracivitado creatinizado, ahí decimos que es un cáncer in situ. Y una vez que pasa la membrana basal y llega al estroma, decimos que ya es un cáncer invasor. Como definición, tenemos que las lesiones premalignas se define a todas aquellas alteraciones limitadas al epitelio cérvico uterino asociado al HPV o PVH con gran potencial de convertirse en cáncer cervical invasor. ¿Qué cosa es el HPV? Es un virus que pertenece a la familia de Papilloviridae, en la cual esto que va a producir trofismo celular. ¿Qué cosa es un trofismo celular? Es un cambio del epitelio que se encuentra en el cuello uterino. Este PVH es de origen de ADN, o sea, es genético. ¿Y cómo va a suceder? Este es un útero normal, un cuello uterino normal. Cuando vienen las lesiones de bajo grado, se ven así. E1, ya leve. Después sigue avanzando y va comprometiendo todas las capas del estratificado. Este es de alto grado. Aquí de alto grado tenemos a NIC 2, NIC 3, o displasia moderada y severa. Y tenemos aquí lo que es ya un cáncer desde in situ, cuando no atraviesa la membrana basal y el estroma, hasta llegar a un cáncer invasor cuando ya comprometió la membrana basal y llegó al estroma. Recuerde que el cáncer se infiltra por extensión y por profundidad. La extensión y profundidad. Cuando es profundidad, ya es un cáncer invasor. Y tenemos también los famosos NIC que le estoy nombrando, así como en la vulva había lo que es la neoplasia intraepitelial de vulva, el VAI que era la neoplasia intraepitelial vaginal, tenemos el NIC que es la neoplasia intraepitelial cervical. Es el espectro de epitelios escamosos que se vuelven anormales y que comprenden desde epitelios con alteraciones en la estructuración y maduración, pero que están bien diferenciados. ¿Qué significa que están bien diferenciados? Que tenemos que diferenciar de un espectro del epitelio a otro. Cuando esto ya comprometió las 5 capas del epitelio, ¿no? Tanto superficial, intermedio, parabasal y basal, y llegó hasta la membrana basal, se cataloga como cáncer, porque ya este epitelio escamoso, porque cuando hay una invasión de cáncer, se distorsiona todo este epitelio y no hay nada de célula. Entonces ahí se ve total ausencia de su diferenciación. No podemos diferenciar. Y esto está situado en las superficies o rellenado también en la glándula, pero que no hay invasión porque no ha pasado la membrana basal y tampoco ha llegado al estómago. Cuando llega a esos dos componentes, ya se cataloga como cáncer invasor. La epidemiología, en este caso, es más frecuente en edades comprendidas entre 25 a 30. ¿Qué tan temprano? Porque son personas o pacientes que inician su actividad sexual y que a veces la protección solamente van a usar anticonceptivos para prevenir la gestación. Hay, hay que prevenir estas lesiones. Recuerde que las lesiones premalignas va a ser causa es el PVH, virus. ¿Y qué cosa es? Es una infección, transmisión. Se piensa que afecta el 75% de la población que experimenta relaciones sexuales incluso antes de los 16 años.
Hay pacientes que son tan jóvenes, no saben cómo es la naturaleza de esta enfermedad y comienzan a tener relaciones sin protección y esta alta tasa se puede incrementar hasta un 75%. La tasa de prevalencia de biopsia con NIC2 más en pacientes con diagnóstico citológico de lesión intraepitelial de bajo grado está entre al 16. La infección se negativiza a los 24 meses, 4 meses para el PBH de bajo riesgo, 8 a 16 meses para los de alto riesgo. Puede regresionar siempre y cuando esté dentro de la prevalencia de 25 a 35, pero si ya son mujeres mayores de esa edad, puede que esto en vez de regresionar pueda seguir avanzando. La epidemiología. La prevalencia de las lesiones epiteliales ocurre en el grupo de entre 20 a 40 años con un pico de incidencia que es 30 años de edad. El tiempo para que una lesión premaligna o preinvasora pase a llamarse lesión maligna o invasión se ha calculado entre 3 a 10 años. Quiere decir que si una lesión que ha tenido ya hizo una invasión, o sea, que está al límite para una invasión, luego invade, pasa la línea de la membrana basal, oscila entre 3 a 10 años para que ocurra. Por eso que siempre hay que hacerle un estudio de citología cérvico-vaginal o llamado PAPA. Se ha estimado que se requiere 4 a 5 años para la transición de un NIC a 1 a NIC3. Quiere decir que para que se convierta de una lesión de bajo grado a lesión de alto grado sin haber hecho estudio correspondiente anualmente, quiere decir que de 4 o 5 años pasa de NIC1 a NIC. Y de NIC3 a cáncer invasivo, y la que pasa a 10 años. Y de un cáncer invasivo subclínico a un cáncer invasivo sintomático, 4 a 5. Ese es lo que es el estimado en años, la patología a otra, inclusive de premalignos a un cáncer invasivo. La etiología, ya se ha dicho, mayormente es del 95% de HPV. De todos los cánceres cervicales, es una causa necesaria para desarrollar cáncer cervical y está además relacionada con otros riesgos que lo vamos a ver adelante. También las infecciones de herpes simple tipo 2, el tipo 1 es oral y el tipo 2 es genital. Esto podría ser relacionado con un factor iniciador o mutaje. Por ejemplo, tienen acá el epitelio cilíndrico simple, que es del endocervix, llega acá el virus y comienza a acá justo en la zona de transición entre la unión escamo-columnar antigua con la unión escamo-columnar nueva, es la zona de transición, ahí es donde comienza a llegar el virus y comienza a hacer esto, llega acá y comienza a replicarse y a comenzar a hacer lesiones premalignas que si esto sigue avanzando se va a convertir en enfermedad maligna. Tenemos lo que son los factores de riesgo. A la cabeza tenemos lo que es la infección por VIH, que como ven ustedes son partículas de virus que se ensamblan. O sea, ¿qué significa se ensamblan? Se unen. Miren acá, se unen al virus y luego llega a esta zona del cuello y comienza a replicarse, produciendo lo que es la infección. Luego viene lo que es la promiscuidad, que son los múltiples parejas sexuales sin haber usado el preservativo
o condones. Que no sabemos si estas señoritas pueden o no ser portadoras del VIH. Al igual, los hombres también corremos el riesgo de ser portador del VIH. Esos exámenes para varones tienen que realizar por el urólogo. Todo hombre que pueda tener promiscuidad y no tiene ningún efecto de uso de preservativo, tiene que hacerse el testaje VIH en varones, no solamente es de mujeres. La nueva pareja sexual que puede tener una persona, no la conoce, no sabemos su historial, no sabemos si puede estar asintomática o puede estar asintomática. Las ITS, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo, ¿cuál? La clamidia, ¿no? La clamidia a menudo, cuando se encuentra acá, es el amigo del PVH, lo lleva, ¿no? O sea, están viviendo juntitos y le ayuda a producir este tipo de patología, la clamidia. Entonces, cuando el paciente pueda tener ITS, hay que tener mucho cuidado, que puede ser un factor de riesgo para las lesiones. El tabaquismo, sobre todo el alquitrán, que la persona cuando fuma, ¿no? ¿Qué produce la célula? Va a producir alteración celular. Y no solamente el que fuma, también los fumadores pasivos, que se le llaman, aquellos que están a su costado, están expuestos a inhalar estas sustancias cancerígenas que van a afectar la anormalidad de las células. Y a su vez, el sistema inmunológico va también a disminuir. Y al disminuir, comienzan las infecciones propias de la ITS. Entonces, eso es lo que produce los que le gusta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los métodos anticonceptivos. Se piensan que estos métodos porque usan te puede prevenir pues la gestación, pero no te previene pues de obtener el PVH por vía sexual. Entonces también tenemos mucho cuidado. Los factores socioeconómicos, ¿por qué? Da también su factor de riesgo, porque los que tienen bajo nivel socioeconómico son pacientes que no tener dinero no acuden a los establecimientos. Entonces ellos piensan que al acudir se les va a cobrar. Entonces tenemos que decirle que existe un programa de cáncer cuello uterino. No se le dice, ellos no van a la atención, van haciendo su vida rutinaria y cuando ya presenta síntomas recién acude y a veces se detecta que el cáncer ha avanzado. La mala higiene sexual también te ocasiona algunas molestias en la región de pelvis, una enfermedad pélvica inflamatoria o también puede presentarse las infecciones. Entonces también la mala higiene es un riesgo para la lesión maligna. En cuanto a los virus del PVH, tenemos los tipos de virus y sus clínicas. El primero es el VPH1 que te va a producir plantar. ¿Y cómo se desarrolla? Son bultos pequeños que aparecen en la planta de los pies. ¿Y cómo entran o cómo ingresan? A veces hay unas grietas, unas aberturas en la piel y por ahí entra produciendo una verruga plantar. La BPH2 y 4 se le llama como verruga común o vulgar, que esto aparece en cualquier parte del cuerpo. ¿Y cómo ingresa? Lo mismo que el anterior. Puede haber unas grietas, una fisura en la piel y comienza a entrar este virus. El BPH 5 y 8, manifestación clínica, se produce por una epidermodisplasia verruciforme. ¿Qué cosa es? Felizmente es poco frecuente, pero tiene un alto riesgo de desarrollar, aparte del melanoma en piel, desarrollar también cáncer de la piel. Entonces, esto también como ingresa igualito. Pero las grietas
hay una abertura, a veces uno está con las uñas largas, comienza a veces a fisionarse o a rascarse, haces una pequeña laceración, no lo evidencias, por ahí entras el BPH5 y 8 y te produce esto, la termodisplasia verruciforme, que esto está relacionado con el cáncer de piel a pesar de los melanomas, ¿no? Y tenemos acá el BPH 6, 11, 40, 42, 53, 54, 66, pero lo más frecuente es el 6 y 11, se cataloga de bajo riesgo. También se le llama grupo no oncogénico. No oncogénico porque no te va a producir lesiones premalignas ni lesiones malignas del cuello uterino, pero sí te va a producir los que son los condilomas, ¿no? Forman un aspecto de verruga como lo hemos visto en la clase de ayer. Y tenemos los virus de alto riesgo, o llamados también los oncogénicos, que sí van a desarrollar lesiones premalignas y si no se chequea anualmente, puede llegar a ser un cáncer de cuello uterino. ¿Y cuáles son? Los más conocidos, el 16 y el 18. Tenemos los otros, 31, 33, 35, 39, 45, 51, hasta el 60. Pero lo más frecuente, los oncogénicos 16 y 18 y los oncogénicos 6 y 11. Ahora, en cuanto a sus tipos más comunes, ¿cómo es la historia natural de la infección? Lo de bajo riesgo, el 6 y el 11. ¿Qué va a producir? De los vacuminados. Puede producir una infección pasajera que el paciente pasa de esa. Si es un condiloma combinado, hay dos formas. Regresiona o se da tratamiento, terapia. Cualquiera de las formas se forma lo del bajo riesgo. Lo de alto riesgo, el 6 y el 18, sobre dos tipos de infecciones. Puede ser pasajera, puede tener un anécdota, puede regresionar en personas jóvenes, o esta infección ya no es pasajera, se hace resistente. Puede el NIC2 regresionar, pasa, persiste y llega a 3. Si este NIC3 sigue avanzando, puede llegar del cáncer in situ a cáncer. La diferencia de uno y otro es el grado de agresividad. De alto riesgo son más agresivos. Características del papilomavirus humano, pero cuando comienza a infectarse es altamente infectarse. ¿Qué hace? Se adhiere, como se juntan, como le dije, se agrupan, comienza a adherirse al tejido, luego y una vez que ha llegado al cuello, a los estratos, se replica, luego se, la característica que tiene el HPV o el PH. Característica de la infección, transmisión por contacto sexual. Esta es una infección de vía sexual. Periodo de incubación, casi similar al, al virus SIDA, ¿no? Virus de la inmunosuficiencia adquirida, ¿no? De 3 semanas a 8 meses es el periodo de incubación, al igual que el virus del SIDA. Es asintomático cerca del 10%. Casi el 90% son asintomáticos. El 10% presenta manifestaciones clínicas. Debe ser cuando ya debe estar en un NIC2 o NIC3. Se replica en el estrato granuloso, o sea, en el estrato intermedio o con el estrato parabasal. Juega un rol potencial por factores físicos y químicos. Ahora usted dirá, ¿por qué se replica en este estrato intermedio? Porque son células todavía inmaduras. En el estrato superior, superficial o córneo, son células ya maduras que evitan que cualquier germen que entre pueda propagarse. Pero cuando llega a este estrato intermedio donde hay células inmaduras, comienza a propagarse.
este virus. ¿Cuál es la fisiopatología del PVC? Y una vez que ha entrado aquí, se ha agrupado y comienza a replicarse, si hablamos de los bajos riesgos, el 6 y 11, este ADN viral no se integra, a diferencia de alto grado del 16 y 18, que sí se integra al genoma huésped. Entonces, ¿qué hace? Primero, se presenta en pequeñas cantidades de proteínas E6 y C7. ¿Y qué cosa es la proteína E6 y C7? Son proteínas oncoproteínas, que son los responsables de perturbar el control del ciclo celular. Una vez que ellos, si no están expuestos, si no se integra el ADN viral del VPH, estos oncoproteínas ya no tienen por qué perturbar en cuanto a su control del ciclo celular. Pero una vez que entra, ahí sí comienza a perturbar. Y esto comienza a avanzar y de pequeñas cantidades vuelven a grandes cantidades. Entonces, estas oncoproteínas ya están recontra alteradas, hay un descontrol del ciclo celular y comienza a producir células anormales, produciendo que es la patología o dañando el epitelio del cuello uterino. Luego, ¿qué hacen? Aparte de eso, bloquean o inactivan a los genes supresores de los tumores PB3 y la retinoblastoma. ¿Qué son ellos? Son que tienen función de frenar este ciclo celular. Entonces, ¿qué hacen? Lo bloquean. Y al bloquearse, comienza ya a avanzar y a comprometer parte de los epitelios estratificados que se encuentran en el cuello. Así es la fisiopatología de pH, a diferencia de los bajos riesgos y de alto riesgo. Por eso que aquí regresiona, se integra al genoma. Aquí sí. Ahora, ¿qué cosa es el coilocito? Es un tipo de célula hallada en las lesiones premalignas o precancerosas del cuello. Aquí, este es un coilocito, se dice que ya es una manera clásica de una infección por esto. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió Koch y Dulce en 1900. A este coilocito también se le llamaba célula de balón, ¿no? Ahora, la clasificación de estas lesiones premalignas hay tres vías. Hay la de Bethesda, de Richard y la de la OMS. En cuanto a la de Bethesda, tenemos lo que es el ASCO. El ASCO viene de los acrónimos de una palabra en inglés. La A de atypical, la S de scamus, la C de cell, la O de indeterminate, que significa células escamosas atípicas de significado incierto o de significado indeterminado. O sea, son células escamosas que no se sabe qué tipo de célula es. Entonces, todo paciente con sospecha de ASCU en un estudio de patología Papa Nicolau, estamos obligados a hacer la biopsia y una colposcopía y luego la biopsia para poder detectar si es un ASCU o puede que nos esté disfrazando de otro. Para Richard, anteriormente se le llamaba displasia intraepitelial cervical de primer grado. A la OMS era displasia leve. ¿Qué dijo Bethesda? No, se llama lesión intraepitelial de bajo grado. Después Richard dijo, NIC 2, OMS, displasia moderada. NIC 3, Richard, la OMS dijo, no, este NIC 3 puede ser displasia severa o grave y puede ser cáncer. Entonces Bethesda dijo, no, los tres, NIC 2, NIC 3, inclusive cáncer in situ, lesión de alto grado. Lesión de alto grado. Después viene lo que es el cáncer invasor. Yo les digo, diferencia de cáncer in situ y cáncer invasor es que va a llegar a la membrana basal. Una vez que llega a la membrana basal,
y llega al estroma y es un cáncer invasor. Tenemos lo que es para Bethesda y Richard no dijo nada, o Messi tampoco para Bethesda dijo no. También hay un AGUS. ¿Qué cosa es un AGUS? También es un sinónimo de inglés. La A es de atípica, la G de glándulas, de células indeterminadas. Entonces se debería llamar en castellanos células glandulares atípicas de significado indeterminado o de significado incierto. Esto está relacionado a las células glandulares que se encuentran dentro del cuello uterino. Y el diagnóstico ya no sería un carcinoma de cuello uterino, sería un adenocarcinoma. Cuando hablamos de carcinoma está relacionado a los epitelios, pero si hablamos de glándula, si un paciente tiene ASGU ya no sería carcinoma de cuello uterino, sería adenocarcinoma. Adeno viene de glándula. Aquí tenemos, miren, jóvenes, un cervix, superficial, intermedia y la línea parabasal y tiene así, miren, puede llegar, miren aquí, a una lesión, ya está comprometida parte, es este tercio de la célula, del estrato, sigue avanzando, llega a los 2 tercios y luego llega a ocupar, miren, todos los. Este es la basal y esto sería el estroma. Ven aquí, más abajo está la dermis. Cuando ya llega pasando es el estroma, este ya es un. Todavía sigue en la membrana basal, estamos frente a un cáncer. Aquí tenemos la grado, ¿no? Lesión de bajo grado y lesión de alto grado con es histológicamente la historia del TBH que ataca al cuello. Lesión de bajo grado, como ven ustedes, miren aquí cuántas células hay, son atípicas porque no son cierto grado de tipo de célula, pero pide un halo claro que rodea el núcleo, lado no es céntrico, está. Y puede ver incluso, si vemos acá, miren, edema intercelular. En cada célula hay acúmulo de líquido. Se puede ver también infiltrado. Y esto aumenta la relación citoplasma. O sea, quiere decir que hay más núcleo, más citoplasma que núcleo. Los está edematizado las células. Esta es una lesión histológica y una de alto grado. Miren aquí, ya la estratificación ya se ha perdido, miren. Ya, se ha perdido toda la polaridad celular. Sigue avanzando. Aumenta la relación citoplasma-núcleo y miren, ya comienza antes de alto grado, que puede ser un cáncer in situ. Y para el LIC3, miren, ya toda la arquitectura epitelio ya no hay, miren. O se ha teñido intensamente. Ya no hay una pérdida total del epitelio. La diferenciación, pues, ya se ha perdido, ¿no? Diferenciar de una superficial, intermedia, la basal y basal. Luego, al nivel endoscópico, miren aquí ya toda esta mitosis, miren qué importante. ¿Es o de La clasificación del NI3 son de 3 tipos, ¿no? En 3 de células pequeñas diferenciadas, aquí no hay maduración, no hay queratinización. Y estas células pequeñas indiferenciadas, porque no podemos diferenciar, es un precursor de un cáncer invasivo. ¿Cuál es un NI3 queratinizante de células grandes o carcinoma? Puede ser de una célula escamosa. Pero cuando son NI3 no queratinizantes de células grandes, son
moderadamente indiferenciable. Son tres tipos histológicos de lo que es su, dependiendo de células pequeñas y dependiendo de células grandes. Cuando es un cáncer invasor, jóvenes, miren, todo el epitelio escamoso ya no hay, pues hay ausencia total de la epitelio y se forma como un relleno que puede ocluir al externo y puede llegar al local. Y estamos frente al cáncer. Evoluciones del NIC. Lecciones NIC 1, progresión a cáncer invasivo, 1% de los casos, pero tiene 57% de que esto regresione. En un NIC 2, para que se convierta en progresión a cáncer invasor, 5% de los casos, pero la regresión baja. Es un NIC 3, 12% de los casos se convierte o progresiona a cáncer invasor y la regresión baja al 3. Conforme va presentándose la lesión de bajo y alto grado, la regresión va inversamente proporcional. Evolución y prevalencia del NIC o de la neoplasia intraepitelial. NIC1, de 15 a 30 años, regresionan del 70%. Un NIC2 de 30 a 34 años progresiona a cáncer in situ, 25%. NIC3 de 35 a 40 años progresiona a cáncer invasor. Quiere decir que las lesiones bajo grado en las edades de 15 y 30 van a regresionar cerca del 70%. Mientras que de 30 a 34 que presentó regresión, ya no hay regresión, sino hay progresión. Cáncer in situ es invasor. A pesar que son lesiones premalignas, la progresión de cáncer está latente. ¿Qué hacemos? Primero el examen físico, una inspección cuidadosa de la vulva y la vagina, como el día de ayer. No solamente, señora, échese, vamos a hacerle de una vez este examen. No, tiene que primero la etoscopía. ¿Qué es etoscopía? Es mirar la región genital, mirar la vulva, luego cuando vamos a colocar el espéculo, mirar la vagina, qué lesiones hay, qué tipo de lesiones, ya eso hemos tocado el día de ayer, y si no hay nada, todo bien, colocamos lo que es ya el espéculo. Al momento de hacer la inspección, como dice acá, hay que observar cómo está el aspecto de la vulva, su forma, si hay presencia de alguna lesión sospechosa, si de repente hay un condiloma o una lesión tipo café, la parte de la vulva, como hemos visto ayer, tenemos que hacer el descarte, ¿no? Ver el color, si hay de repente secreciones cérvico. Eso tenemos que hacer a la inspección cuidadosa de este examen, ¿no? El tacto vaginal se hace con la mano diestra, se introduce el segundo y el tercer dedo, y con la mano siniestra o no dominante, estamos en la parte suprapúbica. ¿Qué tenemos que buscar al tacto vaginal? Cómo están las paredes vaginales. Si de repente palpamos una tumoración del cuello, si está extendido o no, qué tipo de tumores, si es algo duro, suave, si está sangrante o no. Y al examen bimanual tenemos que ver si hay compromiso pues en el interior. Entonces tenemos que hacer un buen tacto vaginal. Luego tenemos que hacer, si tenemos sospecha de una lesión premaligna o maligna, tenemos que hacer un tacto rectal. Y el tacto rectal solamente se produce el segundo dedo, no el tercero, con los dos dedos, el segundo ni el tercero como lo hacemos en tacto vaginal, sino un solo dedo, el segundo. Para ver qué parámetro, ¿qué es parámetro? Para ver paralelo cómo está
lo que es el útero y los paracolpos para ver cómo está también la parte vaginal. Pero más que todo para ver para, vemos si hay un volumen, si hay una masa o algo que de repente esté fijado, esté duro. Entonces tenemos que hacer esto. Luego pasamos a lo que es la citología cervical o el Papa Nicolau. Y se toma a todas las mujeres actualmente activas. Tiene que tomar dos muestras, una muestra del endocervix y la otra del exocervix. Y todas las embarazadas tiene que tomar en el primer contacto. Entonces colocamos, la paciente está en posición, como ven acá, de litotomía o ginecológica. Luego, de haber hecho todo eso, hacemos la citología o el Papa Nicolau. Primero, tenemos que tomar muestra del exocervix. Suponiendo que esto es una lámina. El exocervix lo colocamos en el borde superior de la lámina. Luego, con un citocepillo, el citocepillo tiene dos lados. Uno que está conforme a la cerda de un cepillo de dientes, que le llaman citocepillo, en la cual se entra a nivel del orificio cervical externo hasta el canal endocervical y se hace movimiento en sentido horario 3, 5 hasta 10 veces para extraer células del endocervix y se coloca en el borde inferior de la lámina por feto. Listo, y se fija y se lleva a patología. Este citocepillo que tiene la forma de ser de un cepillo de dientes, el otro extremo tiene la forma de una espátula. La espátula tiene un borde pequeño y un borde grande. El borde pequeño se logra introducir en el orificio cervical externo y el borde grande es la que hace el barrido o la extracción de la muestra del para hacer la patología, porque ahí recuerde que está lo que es la zona de transforma. Luego, el siguiente paso, si nos sale una citología cervical positiva, puede ser ASCUS, ni 2, 3, tenemos que hacer el estudio de colposcopía, que nos permite visualizar gran aumento la zona de transformación o de transición del cuello útero. A ver qué caso de neoplasia intracervical, intraepitelial cervical. Luego, si vemos una zona sospechosa, ¿qué hacemos? Con la colposcopía hacemos lo que es el sacaboca. Una pinza, como ven acá la imagen, de la zona sospechosa trae. Pero para eso, antes de hacer eso, nosotros tenemos que colocar, cuando hacemos una colposcopía, que lo vamos a ver adelante, que es el ácido acético. Va a permitir que a nivel del cuello pueda haber lesiones acetoblancas. Por degradación de las proteínas, se pone el cuello del ácido acético una zona blanca. Eso se le llama aceto blanco. Esa zona es sospechosa. Si queremos confirmar más, colocamos lo que es el test de Lugol, que consiste en sustancia yodada. Y que si es normal, tiene que teñir de color caoba, como la madera caoba. Si es una célula, una zona sospechosa, va a teñir amarillo de color taza. ¿Por qué la diferencia de uno y otro? Los voy a decir más adelante. Y una vez que tengamos eso, hacemos la biopsia de saca. Traemos de esa zona sospechosa un pedazo de muestra y lo llevamos a patología. Otra de la biopsia que puede ser la conización. Hay dos tipos de conización para biopsia para descarte de lesiones premalinas o cáncer de cuello uterino, que es la de Connolly y la de cono frío. Connolly es cuando se extrae de lado a lado un promedio de 1 a 1 centímetro de muestra. Cuando es
cono frío es la especie de un cono tipo un barquillo de helado. Ahí estamos extrayendo cerca de 2 centímetros. Pero eso tenemos que hacerlo dependiendo de la paciente. No es lo mismo hacer un cono frío a una paciente que tiene 40 años y ya tuvo hijos que hacerle un cono frío a una paciente que tiene 30 años y no ha tenido que, se lo voy a decir. El otro es el legrado, ¿no? O curetaje, que se hace un raspado dentro del canal endocervical. Se hace tanto arriba, abajo, superior, inferior, derecha e izquierda. También tres tipos de biopsia que se hacen. Sacabocado, conización y legrado. Que vemos en la citología cervical, inflamación severa, ¿no? La citología como inflamación severa constituye, mire, un impedimento para la adecuada observación. Ya no, casi no vemos nada. Las células epiteliales prácticamente están recontraídas de alteración. Cuando son el asco que les estaba diciendo, ¿no? Aquellos pacientes con citología informada de asco, hay dos cosas. Le dije, podemos hacer colposcopía inmediatamente, vamos con esa herramienta, y si está en un centro de salud, no tiene colposcopía o no tiene colposcopio, ahí tenemos dos cosas. Podemos repetir la citología en 6 meses, si que tiene ASCU, o lo derivamos para que le haga. Particularmente yo prefiero hacerle yo prefiero hacerla con poco, esperar 6 meses. Hay un dicho que dice, prefiero pecar por exceso y no. ¿Qué significa? Que yo prefiero hacer más estudios y que me diga que está negativo a decir no hacer mucho, conformarme con esto y mañana más adelante puede que la paciente desarrolle una patología y si yo no le he dicho anteriormente que corresponde. La citología cervical, mire aquí, cuando ya se forma lo que es de alto grado, mire, toda la arquitectura, como les decía, ya se pierde, ¿no? Ya, mire, todo ya cuando es lesiones de bajo grado, las reportan así, mira, opciones, como la citología en 6 meses, yo prefiero hacer colposcopía más. Cuando son NIC 2, NIC 3, cuando ya son de alto grado, miren, colposcopía, uno saca la muestra y si hay patología, esta biopsia, como se ha visto figuras antes, se ve toda la alteración, prácticamente no, toda la arquitectura, no se ve la celular. El AGUS, ¿no? Las células glandulares atípicas. Y ya hablamos de adeno. La citología cervical, cuando vemos que es normal, miren, voy a basal, para basal intermedia, y ahí ya comienza la conducta inflamatoria, sumando, luego va comprometiendo todas las células y con maligna hasta convertir. Esa es la historia natural de la citología cervical. Ahora entramos a lo que es la colposcopía. Entonces la colposcopía es un estudio colpo ampliar el estudio de los órganos genitales femeninos en cuanto a cuello. Luego de realizar una citología positiva o también si tengo todos los implementos jóvenes, tengo mi colposcopía, hago el estudio de citología cervical o Papa Nicolau y veo que de repente algo sospechoso, entonces ¿qué hago? Tengo que hacer biopsia de esa zona sospechosa, por ejemplo acá en la imagen, miren, este es un cuello normal, bonito, ¿eh? Pero si yo veo algo así sospechoso in situ, yo no voy a esperar el resultado de la colposcopía, yo de frente me voy si es que tengo el
colposcopio a la mano. Yo de frente me voy a la biopsia. Este es antiguamente un colposcopio, ¿no? Ya binocular, esto ahora, lo moderno es esto, se coloca aquí un colposcopio y se proyecta a un ordenador, o sea, la computadora, y ahí nos permite ampliar. Si yo veo sospechoso de lesión premaligna, hago biopsia y no tengo que estar viendo si la paciente espera el resultado porque me voy a demorar más. Yo prefiero hacerlo siempre en el app. Entonces, ¿qué visualizo? La zona de transformación. Entonces, esta colposcopía me da una especificidad baja, con un falso positivo del 90%. ¿A qué significa especificidad? Se refiere a la probabilidad de que los resultados de una prueba sean negativas si realmente no tiene la enfermedad. Por eso que es en un 90%. Esa es la especificidad. La sensibilidad es alta con un falso negativo bajo. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? Es lo contrario al otro. Se refiere a la probabilidad de que el resultado de una prueba que sea positiva, porque la especificidad es negativa, ¿no? En este caso sea positiva, si realmente tiene la enfermedad. El otro decía que no tiene la enfermedad. Entonces acá es alta. Entonces eso se mide el grado. Y para nosotros la colposcopía es bueno porque es muy específico para poder diagnosticar cáncer de cuello uterino. ¿Cómo es la historia del inicio de la colposcopía? Según Hinselmann, publicó su primer trabajo en mayo y octubre de 1920. Walter Schiller en 1928 propuso la solución de Lugol. ¿Qué es la solución de Lugol? Es de yodo. Por eso que también se le llama el test de Schiller, porque él lo inventó, el test de Lugol. Kinselman un poco picó, ¿no? Dijo, ya, tú has puesto Lugol, entonces yo pongo el ácido acético, ¿no? En 1930 aconsejó el empleo del ácido acético al 3% en 1930. Pero hoy en día el ácido acético vemos en un 5%. El ácido acético se le llama pues el vinagre. Y a Brodel, patólogo con orientación dermatológica en la Clínica Mayo, define que es cáncer in situ. Él definió, dijo, esta lesión ya comprometió a los 5 estratos, pero no ha pasado a la membrana basal, entonces es un cáncer. Lo dijo en 1992. Acá está todo el historial del 1990 a 1975. Alexander Meisel, detonador para el segundo auge de la corporación. Y Gilman fue el propulsor de los años 1894 a 1900. Y aquí tenemos el antiguo colposcopio y el actual. Hoy en día se usa este colposcopio. Se coloca este aparatito en la zona vulvar luego de colocar el espéculo y lo proyectamos en un ordenador de escritorio, ¿no? La computadora. Y tenemos acá la impresora para poder escribir las lesiones, luego cosa que esto no era muy moderno, ¿no? Tenemos que mirar, luego hacerle el informe a mano, en cambio aquí ya se puede hacer todo en uno solo. Y lo que les estaba hablando de lo que es el IVA, lo que es la prueba del IVA, inspección visual de ácido acético al 5%, y el test de Chile o el test de Lugol, que es perdón, que es el yodo. ¿Cómo se ve? En un paciente normal, cuando tú colocas ácido acético, miren el cuello acá, no se ve las lesiones aceto blanca. Aceto por el ácido acético, blanca porque hay degradación de las proteínas a nivel del cuello uterino, por eso que se da un tinte blanquecino. En cambio acá, miren, no. Quiere decir que su IVA mega
Aquí, mira, el té de Lugol, el color de una madera, ¿no? De caoba, color caoba. Esto quiere decir que es un test de Chile negativo. Pero si se ve de este color amarillo, es una zona sospechosa. Ese es lo normal en una colposcopía en una paciente que se le hace y que no tiene ninguna lesión pre-maligna. Miren la diferencia, jóvenes. Vamos a ver los demás. Prueba DIVA constituye una prueba sencilla para detectar las lesiones precancerígenas tempranas o un cáncer invasor temprano. La posibilidad para detectar este mal está en un 80 al 95%, a diferencia de la citología cervical, cuya sensibilidad es del 50%. Por eso que la colposcopía es más específica de 80 a 95 que una citología cervical que la sensibilidad es pobre, cerca de 50. ¿Se dan cuenta? Una colposcopía, para que lo puedan entender mucho mejor. En cada 100 pacientes, 95 me diagnostica lesión premaligna y un 5 no me puede diagnosticar. Por eso que es alta. En cambio, una citología cervical de 5, de 100, 50 me puede diagnosticar lesiones precancerígenas y los otros 50, imagínate, no se puede. Eso es pobre. Miren aquí, jóvenes. ¿Ven la diferencia? Esto, miren, está. Lesiones blanquecinas, aceto, blanca. Aquí, miren, lesiones, aceto. Té de Schiller o de Lugol consiste en la aplicación de la solución yodada en toda la zona interna de la vagina y cuello uterino. Esta solución reacciona con las células de la región, creándole de un color caoba marrón. Después de la aplicación se dice que es un resultado, pero miren acá, aquí está normal y aquí está en unas lesiones amarillas, por mostaza. Esta es una. ¿Por qué acá se tille de caoba y acá por qué mostaza? Porque si se tille de caoba quiere decir que los estratos de la célula, el glucógeno que se encuentra en el tercio, en la superficie del estrato, ha hecho reacción. O sea que ahí está. Pero cuando hace reacción con el otro, se forma la lesión crema. Aquí tenemos la diferencia entre uno y otro. A esta zona nosotros tenemos que hacerle la biopsia. Conducta terapéutica. Si tenemos un NI1, jóvenes, tenemos que informar al paciente. Luego se hace la observación, que tenemos dos formas. Lo vuelvo a repetir para que le quede claro. Se hace seguimiento y control cada 6 meses o hago una colposcopía y se dice que si persiste el NI1 al cabo de 6 meses, ahí ya lo tengo que tratar como lesión de alto grado. Si persiste, pero si un caso después de 6 meses salió normal, luego otros 6 meses me vuelve a salir NIC, entonces sería una recurrencia y lo tengo que tratar como alto grado. Las dos formas, después de hacer el seguimiento de 6 meses, si persiste, alto grado. Si recurre después de un 6 meses normal y luego otros 6 meses, alto grado. El NIC2 y NIC3 tenemos que evaluar el tipo de paciente, tenemos que informar al paciente. Siempre, jóvenes, hay que informar al paciente. No dejen de informar. Cuando yo hablo de evaluar el tipo de paciente, como le dije anteriormente, es porque en NIC2 y NIC3 tengo que hacer los dos tipos de cono. El cono Lee, que viene del acrónimo inglés de L de loop, la L de electrosurgical, la E de excisión y la P de procedure. ¿Qué significa? Procedimiento de extirpación electroquirúrgica con
asa. ¿Qué es asa? Es una forma de una herradura que lo vamos a ver adelante. Eso lo hago con electroquirúrgico. ¿Y en qué está relacionado este tipo de paciente? En pacientes que, por decir, son de 30 años, tiene una lesión sospechosa de alto grado y que no ha tenido hijos, le tengo que brindar un cono. Y porque si yo le hago un cono frío, que es la forma de un barquillo, lado, veo que les traigo un poco más de cuello, que es lo de Conolid, cuando esa paciente se embarace, ¿qué me va a producir? Me va a producir aborto. ¿Por qué? Porque va a haber incompetencia cervical, porque el cuello ya no va a tener 3 centímetros, va a tener menos, va a tener 2 centímetros. Y cuando ustedes saben que cuando crece el útero, va creciendo y el cuello no va a tener la capacidad de sostener y se va a abrir. Entonces, para este tipo de pacientes yo tengo que evaluar. Entonces, ¿qué le ofrezco? Un cono. Y en el cono Lee saco la muestra de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo de las dos formas. Si el patólogo me dice que esta muestra que he sacado, los bordes no están comprometidos, la paciente y se controla. Pero si me dice que la paciente ya tiene bordes comprometidos, lastimosamente le tengo que hacer sacar un poco más de muestra. Este color frío me sale que los bordes no están comprometidos, entonces ¿no? Esta patología. Pero si está comprometido, lastimosamente tengo que hacer la histerectomía. Que si no va a seguir avanzando y convertirse en un cáncer in situ, cáncer invasivo. Lastimosamente, el útero no va a tener. Es lamentable, pero esa es la conducta que uno debe de hacer. No de frente, irme al cono. Es una paciente que no ha tenido hijos. Si fuera una paciente que tiene 40, 45, ya tuvo sus hijos, ¿no? 2 o 3, y ya no quiere tener hijos, se le ofrezco un cono. ¿Cuál? Está comprometido, histerectomía. Y si no, y si veo que de los dos ya nos va y veo al momento de ya es un cáncer ya que ya se ha proyectado a todas las capas, le tengo que ofrecer una esterectomía abdominal total más a vagina. ¿Por qué ampliación vagina? Por el origen embrio. ¿Entendido eso? Muy bien. Y acá tenemos pues los manejos que ya creo que ya lo he resumido, de 1, 2 y 3 con ASA, y bueno, cuál es eso. Ahora, tenemos lo que es el tratamiento con láser de CO. Ese antiguamente se usaba, ¿no? Se usaba como conización, ¿no? Si ibas de frente al epitelio comprometido, se evaporaba el agua y se destruía, ¿no? Pero hoy en día ya no lo usamos. Ahora usamos esta asa. Esto es lo que le dice. Este es el cono. ¿Eh? Poco se extrae de cuello uterino. Y esto se lo lleva. Cuando uno haga conolí, tenemos que colocarle en el borde superior del cuello hilo de color negro para decirle que este es el labio anterior del cuello para que el patrón se pueda orientar en que está. Entonces, ¿qué usamos? Usamos una asa que actúa como un electrodo diatérmico, se corta y a la vez esto coagula. ¿Cómo lo hacemos acá? Podemos hacerlo, miren, acá se ha hecho de arriba hacia abajo, pero podemos hacerlo, miren, de izquierda a derecha, viendo acá en mi pantalla, de izquierda a derecha. De las dos formas y extrae esta muestra. Este es el cono. A diferencia del cono frío, miren, más cuello uterino se extrae en relación a esto, miren, acá es poco, acá es más. Este es un cono
Ambos procedimientos se realizan en sala de operaciones con anestesia regional local y se utiliza pues para lesiones endocervicales, incluso para en mayores de 35 años y dependiendo si ha tenido hijos. Ha tenido hijos, tiene 35 años, la paciente quiere tener hijos, no le voy a ofrecer esto porque puede ocasionar una potencia cervi. Miren aquí, ven la diferencia, este es un cono y este es un cono frío. Miren, más cuello y acá cuello. Esa es la diferencia. Bien, en cuanto al pronóstico, las mujeres que son tratadas por lesiones pre-malignas o pre-invasoras tienen una tasa de supervivencia de aproximadamente 100% jóvenes. Cuando la lesión es pre-maligna, no ha comprometido la línea basal, sobrevivir la paciente es 100% joven, 100%. Por eso hay que hacerle su depistaje de Papa Nicolau o cérvico vagi. Prevención. Evitar los factores de riesgo. Mantener la suficiencia de vitamina. ¿Qué significa suficiencia? Cuando está por encima de 30 nanogramos por mililitro. Está por debajo, si está entre 20 a 29 sería una insuficiencia de vitamina D. Está menos de 20 nanogramos ya es deficiencia de vitamina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Mantener esta suficiencia de vitamina D. ¿Qué cosa, por qué tan particularidad de mantener la suficiencia de vitamina D? Porque la vitamina D hace que las barreras físicas de la piel, junto con los demás estratos, sean como una resistencia a cualquier ingreso, sea viral o sea bacteriano. Y entonces el virus no entra, se detiene. Es por eso que se tiene que mantener la suficiencia de la vitamina porque forma barreras. Y la vacunación tiene que tener la paciente, ¿no? Que contiene la proteína L1. ¿Qué cosa es la proteína L1? Es una proteína que actúa y controla la respuesta inmunológica. Y esto va a la cápsula del pH, tanto de bajo riesgo 6 y 11 como de riesgo 10. Evitar las gen E6 y E7, que son las oncoproteínas que ya le he dicho. Y la dosis inicial en mujeres pueden empezarse de 9 años o 13. ¿Cuál sería? 3 dosis de vacunación, que es, hoy día se coloca la segunda dosis a los 2 meses, la primera y a los 6 meses de la. Algunos dicen, no, la primera dosis hoy y la segunda al mes. Hay otros que dicen, no, a los 2 meses. Yo prefiero uno a los 2 y luego a los 6 meses de la primera. Bueno, la vacunación como prevención sistémica contra el VPH en los programas nacionales de vacunación. Es que la prevención es relacionada. ¿Qué significa? Que lastimosamente no hay vacunas para el sector. No se puede dar a las mujeres para prevenir esta vacuna. Hay, pero no, el Estado no invierte. Si era, bajaríamos más cáncer de. Y la prevención secundaria es la detección temprana y tratamiento. Más temprano se diagnostica un cáncer de cuello uterino, es mejor y la sobrevivencia. Un mensaje a la conciencia para ustedes jóvenes, te darás cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, va a terminar siendo el más
Gracias. Muy bien, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Me quedé solo. ¿Hay alguien ahí con No, vida? ¿Pueden escucharme? estamos Sí, lo atentos. escucho, doctor. Así, atento. Estamos Ya. atentos, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo Entel o todo Movistar? Todo Entel, doctor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Les ha gustado el tema? Como coquito les he traído. ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. En cuanto a la colposcopía, ¿se hacen las dos pruebas? O sea, la prueba de IVA tanto como el test de Schiller, o se hace uno nada más. Los dos. Los dos se hacen. Los dos. La colposcopía, hacemos el test de IVA desde Chile o de Lugol. Los dos se hacen. Pero al colocar el ácido cético, primero coloca el espéculo de Grace. La colposcopía, colocas y visualizas. Primero haces una limpieza. Luego echas el ácido cético, esperas un minuto para que haga reacción. Al hacer la reacción, si hay lesión blanca, aceto blanco positivo, entonces hago el Lugol. Si me sale el negativo, de todas maneras tengo que hacer el Lugol. Entonces el Lugol, veo, si está teñido de color caoba, pero si veo que hay lesiones no caoba, una parte es de color mostaza, o sea, color amarillo, o una lesión que no se parece a caoba, ahí yo tengo que hacer. Los dos tengo que hacer. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, no. Bueno, no hay preguntas, se da por terminada la clase teórica correspondiente.